Y quiero hacer una breve mención para quienes vayan a ver este mensaje a través de YouTube, porque hasta ahora las enseñanzas que compartimos fueron exposiciones bíblicas acompañadas por textos en la pantalla, y hoy el formato va a ser distinto. Aún así, el centro sigue siendo el mismo, la palabra de Dios. Vamos a ir a las Escrituras para ver qué nos enseña sobre el perdón y cómo el perdón se convierte en una evidencia de una vida verdaderamente transformada. Los invito a que vayan buscando en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. El perdón es uno de los mayores dones del Evangelio y al mismo tiempo una de las mayores pruebas del corazón cristiano. Hablar del perdón es hablar del carácter mismo de Dios, porque todo lo que somos como creyentes descansa en el hecho de que Dios nos perdonó en Cristo. Aún así, muchas veces la Iglesia experimenta divisiones, resentimientos o distancias silenciosas, y no por falta de doctrina, sino por falta de perdón. Podemos conocer la palabra, cantar, servir, predicar, pero si el corazón no perdona, todo lo demás pierde su valor y su poder. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, exhorta que tenemos que ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también perdonó Dios a nosotros en Cristo. Ese cómo establece el modelo. Perdonamos porque fuimos perdonados. El perdón que recibimos no solo nos limpia, sino que también nos transforma para poder perdonar. El punto de partida para comprender el perdón no está en nosotros, sino en Dios. Dios no perdona porque le cueste enojarse, sino porque su naturaleza es el amor. El perdón no es un acto aislado de su voluntad, es una manifestación de su ser eterno y misericordioso. Dice en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que Dios se revela como un Dios que perdona. Cuando Israel quebrantaba su pacto, Él disciplinaba, pero no dejaba de amar. Siempre ofrecía un camino de regreso, una puerta abierta al arrepentimiento. En Nehemías capítulo 9, versículo 17, cuando el sacerdote Esdras confiesa los pecados del pueblo, todo el pueblo reconoce la misericordia de Dios, diciendo: Tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. El perdón de Dios no niega su justicia, sino que la equilibra. El perdón de Dios no es indiferencia ante el pecado, sino una manifestación de su gracia. Dios no ignora el mal, pero tampoco desea destruir al pecador, sino que busca restaurar lo que el pecado rompió. En el Nuevo Testamento esa misericordia se encarna en Cristo, cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos la mayor expresión del amor divino, el perdón que se extiende incluso hacia quienes lo estaban crucificando. Si Dios, siendo santo y justo, eligió perdonar a quienes lo ofendieron, ¿cómo podríamos nosotros, siendo perdonados, retener el perdón hacia los demás? Cada vez que nos cuesta perdonar, debemos mirar a la cruz. Ahí recordamos quién es Dios, cómo nos trató y qué espera que hagamos. El perdón no es debilidad, es reflejo del carácter divino. Perdonar es permitir que el amor de Dios fluya a través nuestro, rompiendo cadenas de dolor, restaurando relaciones y sanando corazones. Habiendo mencionado lo que Dios hizo para reconciliarnos consigo, nos encontramos con la base del perdón divino, que es la cruz de Cristo. Puede ir buscando en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. El perdón de Dios no es un acto arbitrario ni emocional. No depende de un simple deseo de pasar por alto nuestra falta, sino que se fundamenta en un hecho histórico y espiritual real, que es la cruz donde fue clavado nuestro Señor Jesucristo.
Dios perdona porque el precio del pecado fue pagado, y ese precio fue la sangre de su propio Hijo. Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 7, que tenemos redención por medio de la sangre de Jesús, y esa redención es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es una base doctrinal muy importante, porque nos enseña que el perdón no se consigue por obras, ni penitencias, ni méritos, sino por la sangre de Cristo que nos redimió y nos reconcilió con Dios. Sin la cruz no hay perdón, y sin perdón no hay comunión con Dios. Aquella cruz es el punto de encuentro entre la justicia y la misericordia. El pecado debía ser castigado porque Dios es justo, pero el amor de Dios proveyó un sustituto, porque también es misericordioso. En la cruz, Cristo asumió nuestra culpa y cargó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. El pasaje de Isaías, capítulo 53, versículo 5, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, cuando Dios nos perdona, no lo hace a costa de su justicia, sino en perfecta armonía con ella. Veamos en Romanos capítulo 3, versículo 21, cómo el apóstol Pablo explica el perdón de Dios. El pasaje dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al vez de la fe de Jesús. Dios puede perdonar porque Cristo pagó. Cada perdón que Dios concede tiene un costo infinito, el sacrificio de su propio Hijo. Por eso el perdón no es barato ni debe tomarse a la ligera. Cuando confesamos nuestros pecados debemos hacerlo con reverencia y gratitud, sabiendo que la gracia que recibimos costó la cruz. El creyente que comprende el valor del perdón divino vive con un corazón agradecido y humillado. Ya no busca justificarse a sí mismo ni mirar el pecado de los demás desde el orgullo, sino que recuerda que también Él fue alcanzado por misericordia. Jesús dijo en Lucas capítulo 7, versículo 47, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuanto más comprendemos el precio del perdón, más profundo será nuestro amor por Dios y más dispuestos estaremos a perdonar a los demás. Esto significa que el perdón que recibimos debe reflejarse en el perdón que otorgamos. Una de las señales más claras de una fe viva y de una relación verdadera con Dios es la disposición a perdonar. El creyente que ha sido perdonado por gracia no puede negarse a otorgar ese mismo perdón a otros, porque entiende que él mismo fue perdonado inmerecidamente. Hace un momento cité que en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice que debemos perdonarnos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y esto muestra que el modelo del perdón es el perdón de Dios y la medida del perdón es la cruz de Cristo. Cuando perdonamos no lo hacemos porque el otro lo merezca, sino porque nosotros fuimos alcanzados por un perdón que tampoco merecíamos. Jesús lo enseñó claramente en la parábola del siervo despiadado. En Mateo capítulo 18, a partir del versículo 23, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, su señor ordenó venderle, y a él, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Pero aquel siervo, postrado, le suplicaba:
y le decía: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero aquel siervo salió y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró también a sus pies, como él había hecho delante de su señor, y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Sus consiervos vieron lo que pasaba y se entristecieron, y fueron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y Jesús termina esta enseñanza diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El punto central en esta parábola es que la falta de perdón revela un corazón que no comprendió la gracia. Pero quien conoce verdaderamente el perdón de Dios se vuelve humilde, misericordioso y compasivo con los demás. Perdonar no es minimizar el daño ni negar la ofensa, sino soltar el derecho de vengarse, dejar el juicio en manos de Dios y desear el bien del otro. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, Pablo recuerda que no debemos vengarnos a nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no borra el pasado, pero rompe las cadenas de resentimiento que nos impiden avanzar. El creyente que guarda rencor pierde comunión con Dios, porque el resentimiento endurece el corazón. Jesús fue muy claro al decir: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no significan que perdonar sea una condición para ser salvo, sino que el perdón es la evidencia visible de un corazón transformado. Un corazón regenerado es un corazón que aprende a amar como Cristo amó, a tener misericordia como Él tuvo, y a extender gracia donde antes solo había justicia propia. En toda congregación, como dije hace un momento, surgen conflictos, desacuerdos y heridas, pero el Espíritu Santo nos llama a vivir en unidad, y esa unidad solo se preserva cuando hay perdón. Perdonar no siempre es fácil, pero es el camino de la libertad espiritual. Cuando soltamos la amargura, el Espíritu Santo restaura la paz interior, la comunión con Dios y con los hermanos. Y hay distintos obstáculos para el perdón. Uno es el orgullo, también es la amargura, o también es la falta de comprensión. Puede quedarse en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 23. El perdón bíblico no se limita a un acto momentáneo de decir te perdono. Su propósito es restaurar relaciones y reflejar la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando perdonamos de verdad, se producen efectos tanto espirituales como prácticos. Un efecto producido es la restauración de la comunión con Dios. El perdón es una respuesta a la gracia que recibimos de Dios y nos coloca nuevamente en comunión con Él. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, escribió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como Dios restaura nuestra relación con Él, estamos llamados a reflejar esa restauración hacia quienes nos han ofendido. El perdón sincero demuestra que entendemos la magnitud de la gracia divina. Otro efecto del perdón es la reconciliación con el prójimo. El perdón verdadero busca reconstruir la relación dañada, siempre que sea posible. Esto no significa ignorar la justicia ni permitir abusos, pero sí no guardar rencor ni buscar venganza. Mateo capítulo 5, versículo 23, Jesús dice:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este pasaje, Jesús toma la ilustración de aquel que traía al altar su ofrenda animal para esperar la llegada del sacerdote, pero al meditar se acuerda de que no ha buscado la reconciliación con su hermano. Los profetas proclamaron que los sacrificios y las ofrendas no eran aceptables sin la santificación. Y Jesús enseña lo mismo en este pasaje. Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con los hermanos. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, el apóstol escribe que si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? La reconciliación concreta con el hermano restaura confianza, paz y unidad, y que son frutos visibles del perdón. Puede ir buscando en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Otro efecto del perdón es la sanidad del corazón y la libertad espiritual. El perdón libera de la amargura, el rencor y la esclavitud emocional. Un corazón perdonador refleja la libertad que Cristo nos da. Cito nuevamente Efesios capítulo 4, pero tomo el versículo 31, donde el apóstol Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y ahí dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar nos permite vivir en la gracia, sin cargas que obstaculicen nuestra relación con Dios, con el prójimo y con la iglesia. Otro efecto del perdón es el testimonio del amor de Dios. Cuando la iglesia practica el perdón sincero, se convierte en un testimonio vivo del amor y la justicia de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no solo transforma relaciones humanas, sino que también demuestra al mundo la verdad del Evangelio. El creyente debe evaluar, ¿hay alguien a quien aún no perdoné? ¿Estoy dispuesto a buscar reconciliación sin condiciones egoístas? ¿Mi vida refleja la gracia que recibí en Cristo? El perdón verdadero da fruto en restauración, paz y testimonio cristiano, y prepara el corazón para comprender y vivir la esperanza de la vida eterna. El perdón no es solo un mandato o una práctica ética, es una manifestación visible del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando perdonamos, estamos mostrando al mundo la verdad del Evangelio y la obra transformadora de Cristo. El perdón revela la gracia de Dios. El creyente que perdona refleja el mismo corazón misericordioso que Dios tuvo con nosotros. Cada acto de perdón es un recordatorio tangible de la gracia que nos fue dada y demuestra que la salvación no es por obras humanas, sino por la misericordia de Dios. Puede ir buscando el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 34. El testimonio de un corazón perdonador abre puertas para que otros escuchen el Evangelio. Personas que observan reconciliaciones verdaderas en la iglesia pueden reconocer el poder transformador de Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un mundo que está marcado por rencor, venganza y conflictos
necesita ver el perdón como ejemplo de la vida en Cristo. Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El perdón no es solo personal, tiene un efecto comunitario y evangelístico, mostrando el amor de Dios al mundo. Cuando perdonamos, indicamos que no estamos sujetos al ciclo de pecado y venganza, sino que vivimos en la esperanza de la redención y la vida eterna. Esto prepara a los creyentes y también a los no creyentes a reconocer la obra de Cristo y su llamado a la santidad. Como decía recién en la carta a los Colosenses, que dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Debemos reflexionar sobre cómo nuestro perdón puede alcanzar más allá de nuestras relaciones inmediatas, tocando vidas que aún no conocen a Cristo. También debemos preguntarnos, ¿mi actitud hacia los demás da testimonio del Evangelio? ¿O refleja más juicio y rencor que gracia y amor? El perdón verdadero no solo restaura relaciones, sino que es un mensaje vivo del Evangelio en acción, mostrando al mundo la misericordia y el poder de Dios. El perdón que recibimos no es solo para nuestro beneficio personal, nos convierte en mensajeros de la gracia de Dios en nuestras comunidades. Así como fuimos reconciliados con Él, tenemos el mandato de reconciliar a otros. Somos llamados a ser embajadores de reconciliación. Cada creyente que perdona y busca la restauración con otros, actúa como representante de Cristo en la tierra. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo del Evangelio, mostrando que el poder de Dios transforma corazones y también relaciones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ser embajadores del perdón también implica invitar a otros a arrepentirse de su pecado y volver a Dios. La reconciliación con Dios es el fundamento para perdonar y restaurar relaciones humanas. Esto refleja que la verdadera paz solo se encuentra en Él. El perdón no solo restaura vínculos personales. Cuando se practica de manera sincera, contribuye a la unidad y salud espiritual de la Iglesia. Toda la comunidad se fortalece y se convierte en un lugar donde se vive la gracia y se experimenta el amor de Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy actuando como embajador del perdón en mi hogar, en mi trabajo y en la iglesia? Debemos buscar reconciliación activa donde haya conflictos, mostrando la misericordia de Dios con hechos y no solo con palabras. Y también debemos motivar a otros a vivir en perdón, fortaleciendo así la comunión y testimonio cristiano. Vivir como embajadores del perdón significa trasladar a otros la gracia que hemos recibido, ser instrumentos de reconciliación y demostrar que el Evangelio no solo se proclama, sino que se vive en relaciones restauradas y corazones transformados. Hicimos un recorrido sobre el camino profundo sobre el perdón de Dios y cómo se refleja en nuestras vidas. Y vimos que el perdón de Dios es la base de nuestra salvación. Antes de poder perdonar, necesitamos comprender la gracia que hemos recibido y la reconciliación que Dios nos ofrece por medio de Cristo. El arrepentimiento verdadero transforma el corazón. No se trata de sentir remordimiento, sino de un cambio verdadero que se refleja en las decisiones y acciones que honran a Dios. Ese perdón recibido debe reflejarse en el perdón que otorgamos. Como hemos sido perdonados, estamos llamados a extender esa misma misericordia a quienes nos han ofendido, sanando relaciones y restaurando comunión.
sabemos que también hay obstáculos contra el perdón. El orgullo, la amargura, la falta de comprensión pueden impedir que perdonemos. Reconocerlos y someterlos a Dios es esencial para vivir en libertad y en paz. El perdón verdadero no se queda en palabras, se evidencia en la restauración de relaciones y reconciliación con Dios, trayendo unidad y sanidad tanto personal como colectiva. El perdón es testimonio del Evangelio. Perdonar nos convierte en luz en medio del mundo, mostrando a otros la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Somos representantes de Cristo, llamados a reconciliar y restaurar, llevando el mensaje de su gracia a todos los ámbitos de nuestra vida, familia, trabajo e iglesia. Por eso, examinemos nuestros corazones y pidamos a Dios que nos muestre a quién necesitamos perdonar. Practiquemos el perdón como una decisión diaria, recordando que es un acto de obediencia a Dios y no solo un sentimiento. Seamos un testimonio vivo de reconciliación, mostrando que el Evangelio no solo se predica, sino que se vive. Animemos a otros también a reconciliarse, fortaleciendo la unidad de la Iglesia y reflejando el amor de Dios al mundo. El perdón no es opcional para el cristiano. Es una respuesta natural al amor que hemos recibido de Dios. Así que hoy decidamos vivir perdonando, reconciliando y siendo verdaderos embajadores de la gracia. Así nuestras vidas no solo serán transformadas, sino que también serán un canal de la paz y de la gloria de Dios para quienes nos rodean. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose sobre cada corazón y que el Espíritu Santo nos guíe en las decisiones que debamos tomar. Dios los bendiga.